la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 12 horas con 30 minutos del día de hoy, 12 de junio del año 2026, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado, a la que fuimos convocados previamente. Le solicito al secretario general que constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, o constar que en la presente sesión pública se encuentran presentes, además de usted, la magistrada María Carolina López Rodríguez y el magistrado Sergio Iván García Vadillo. Por lo anterior, conjuntamente con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretario, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. El primero consiste en el proyecto de acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TESLP, diagonal JS, diagonal 04, diagonal 2026, que propone la magistrada María Carolina López Rodríguez. El segundo consiste en el proyecto de acuerdo plenario a dictarse dentro del procedimiento sancionador especial con número de expediente TESLP, diagonal PSE, diagonal 05, diagonal 2025. Este es a propuesta del magistrado Sergio Iván García Vadillo. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal, con nombres de promoventes y autoridad responsable, denunciante y denunciado que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estados de este órgano jurisdiccional en términos de lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, magistrados. A nuestra consideración el listado de asuntos. ¿Están de acuerdo con la misma? A favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretario. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Claro que sí, presidenta. Hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, relativo al acuerdo plenario del juicio ciudadano con número de expediente TSLP, diagonal JS, diagonal 04, diagonal 2026. Está a cargo de la ponencia de la magistrada María Carolina López Rodríguez, por lo que se le cede los órdenes. Gracias, magistrada presidenta. Buenas tardes. Se dará cuenta por conducto del secretario de Estudio y Cuenta, el licenciado Carlos Núñez Ramírez. Adelante, secretario, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario relativo al para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, identificado con la clave TSLP JDC 04-2026, promovido por diversas personas integrantes de comunidades indígenas, en contra de la omisión legislativa atribuida al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. En la sentencia emitida por este tribunal del 24 de marzo de 2026, se declaró existente la omisión legislativa consistente en la falta de armonización de la legislación local con la reforma al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, vinculándose al Congreso del Estado para realizar las adecuaciones normativas correspondientes dentro de un plazo de 90 días naturales. Posteriormente, el Congreso del Estado remitió diversa documentación mediante la cual informó sobre las acciones desplegadas para cumplir con la ejecutoria, solicitando que se le tuviera por cumplida la sentencia. Asimismo, hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional la aprobación y publicación del decreto número 0518, mediante el cual se reformó el artículo 9 de la Constitución Política del Estado. En el proyecto se propone determinar que, si bien las actuaciones realizadas por la autoridad responsable constituyen avances relevantes encaminados al cumplimiento de la sentencia, las mismas resultan insuficientes para tener por colmado el mandato jurisdiccional. Lo anterior porque la obligación impuesta en la ejecutoria no se limitó a la modificación de una disposición constitucional local en particular, sino que consiste en la armonización integral del marco jurídico estatal con las disposiciones contenidas en la Reforma Constitucional Federal en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En ese sentido, se razona que la reforma al artículo 9 de la Constitución local representa únicamente una de las acciones necesarias para cumplir con el mandato constitucional y jurisdiccional de referencia, sin que, por sí sola, permita concluir que el proceso integral de armonización legislativa ha sido concluido. Por otra parte, el proyecto estima que las manifestaciones relativas a una presunta insuficiencia presupuestaria no son aptas para justificar el incumplimiento de una sentencia firme, particularmente porque no obra en autos elementos que acrediten la realización de gestiones concretas, oportunas y suficientes encaminadas a obtener los recursos que, según refiere la autoridad responsable, resultarían necesarios para atender el mandato constitucional correspondiente. Asimismo, se precisa que la eventual presentación de constancias relacionadas con solicitudes de recursos presupuestales no produciría, por sí misma, el efecto de justificar el incumplimiento de la ejecutoria,
pues dichas documentales deberán ser valoradas integralmente por este tribunal para determinar si resultan idóneas para acreditar una actuación diligente orientada al cumplimiento de la sentencia. Por tales razones, se propone declarar que el Honorable Congreso del Estado se encuentra en vías de cumplimiento de la sentencia dictada en el presente asunto. Requerirle para que continúe desplegando las acciones necesarias para su cumplimiento integral dentro del plazo originalmente concedido, el cual concluye el 23 de junio de 2026, y apercibirle que, en caso de incumplimiento, podrán imponerse las medidas de premio previstas en la legislación aplicable. La cuenta, magistrada presidenta. Gracias, secretario. Está a nuestra consideración el proyecto de la cuenta. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? Gracias, secretario general de cuentas. Por favor, toma la votación. Claro que sí, presidenta, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habiéndose aprobado el acuerdo, le pido por favor al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Se acuerda. Primero, se tiene el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí en vías de cumplimiento a la sentencia de fecha 24 de marzo de 2026, dictada por este Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, dentro del juicio para la protección de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, identificado bajo la clave TSLP JS 04-2026. Segundo, se requiere al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí para que continúe con el cumplimiento de la sentencia dentro del plazo otorgado en la misma, el cual se encuentra en curso y concluye el día 23 de junio de 2026, debiendo informar a este tribunal con las constancias que lo acreditan sobre los actos realizados para tal efecto. Tercero, se apercibe a la autoridad responsable que, en caso de incumplimiento a lo ordenado en el presente acuerdo, se le podrán imponer las medidas de premio previstas en la legislación aplicable. Gracias, secretario. A nuestra consideración los puntos resolutivos. Señores magistrados, ¿alguien desea intervenir? No. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Por favor, proceda al enlace. Finalizamos con el análisis del segundo de los asuntos relativo al proyecto de acuerdo plenario del procedimiento sancionador especial con número de expediente TSLP/PSE/05/2025. Está a cargo del magistrado Sergio Iván García Vadillo, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias. Se da cuenta del proyecto de acuerdo que resuelve sobre el cumplimiento de la sentencia de fecha 13 de agosto del 2025, dictada por este Tribunal Electoral, dentro de los autos del procedimiento sancionador especial TSLP-PSE/05/2025, promovida en contra de Miguel Gutiérrez Ortiz. Tras diversos requerimientos y acuerdos de incumplimiento previos de fechas 24 de noviembre de 2025, 16 de enero, 26 de febrero y 10 de abril de 2026, el secretario general de acuerdo certificó el vencimiento del plazo el 5 de mayo de 2026, sin que el sancionado Miguel Gutiérrez Ortiz acreditara el pago de las multas impuestas. Por tanto, con fundamento en el artículo 19, apartado A, fracción quinta de la Ley Orgánica de este Tribunal, así como por los numerales 431 y 432 de la Ley Electoral del Estado, se propone declararlo por no cumpliendo la sentencia de mero. Dada la omisión del obligado a cumplir con lo ordenado, se plantea hacer efectivo el apercibimiento derivado del acuerdo de 10 de abril de 2026 e imponer como medida de apremio una multa de 70 UMAS, equivalente a 8,211 pesos, considerando el valor de la UMA. Finalmente, se le requiere nuevamente por el pago de la sanción original y de la presente medida de apremio bajo el apercibimiento de que, de persistir el desacato, se le impondrá una multa de 80 UMAS. Es la cuenta. Gracias, señor magistrado. Está a nuestra consideración. ¿Hay algún comentario? No. Gracias, secretario general de cuentas. Por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, presidenta. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Gracias. Magistrada María Carolina López Rodríguez. A favor. Gracias. Magistrado Sergio Iván García Vadillo. A favor. Gracias. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, le pido por favor al señor magistrado nos apoye con la lectura de los puntos resolutivos. Ese acuerdo. Primero, se Sí. tiene al señor Miguel Gutiérrez Ortiz por no dando cumplimiento a la sentencia de fecha 13 de agosto de 2025, dictada por este Tribunal Electoral, en los autos del procedimiento especial sancionador identificado con clave TSLP/PSE/05/2025, específicamente respecto a la sanción económica impuesta.
Segundo, se requiere al C. Miguel Gutiérrez Ortiz para que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que surte efectos la notificación de la presente resolución, dé cumplimiento al ordenado en el apartado de individualización de la sanción de la sentencia principal, consistente en el pago de la cantidad de 11,314 pesos, equivalente a 100 unidades de medida de actualización vigentes al momento de la conducta. Tercero, por el incumplimiento al acuerdo plenario de fecha 10 de abril de 2026, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y se impone al C. Miguel Gutiérrez Ortiz una multa consistente en 70 unidades de medida y actualización, que ascienden a la cantidad de 8,211 pesos, y se le concede un plazo de 10 días hábiles a partir de que surta efecto la notificación para realizar el pago correspondiente. Cuarto, se apercibe al C. Miguel Gutiérrez Ortiz de que, en caso de no acreditar el pago de ambas multas dentro de los plazos y términos establecidos, se aplicará en su perjuicio una multa consistente en 80 unidades de medida y actualización, que asciende a la cantidad de 9,348 pesos. Lo anterior conforme a las medidas de apremio establecidas en el artículo 40 de la Ley de Justicia Electoral. Quinto, notifíquese de forma personal a la parte actora y al sancionado en los domicilios autorizados en autos y por estrados al público en general, conforme a los artículos 23, 24, 25 y 27 de la Ley de Justicia Electoral. Gracias, magistrado. A nuestra consideración, los puntos resolutivos del acuerdo o bien los puntos de acuerdo. ¿Alguien desea intervenir? No, maestra. Gracias. Se procede al engroso, entonces. Secretario General de Acuerdos, informe si existe algún asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada, no hay asunto pendiente por desahogar. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 12:45 del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Gracias.